Hola, 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 pero Jackie. excelente. Qué brutal, ¿eh? La Sí, sí, tecnología. estamos crack con esto ya de los vivos. Estamos salidos hace 4 años. Claro, ¿Cómo estás? todo bien. Bueno, Bárbaro. yo voy a contar acá a la comunidad de Bien que sos médico de familia, Ujú. que trabajamos juntos Bien. en otra clínica, haciendo otras cositas más de la estética, porque también Sí. te preparaste y te formaste en eso. Ujú. Y hoy yo te invité para hablar de tu otro lado, de la parte del médico de familia en realidad. Bien. Este, ¿Cómo no? y también quiero contar que bueno, que te elegí para charlar de algunos de estos temas, porque sé que tenés como una visión de la medicina integrativa que está muy buena. Entonces, ya arrancando, porque va a ser un vivo como ágil así y Bien. de mucha información. Contame cómo es un poco esta visión de la medicina integrativa y si conoces sobre las flores, cómo es tu visión sobre eso también. Sí. Bueno, les cuento. Cuéntenme si me escuchan, si me escuchan bien. Eh, yo soy médico de familia y esa es mi formación básica e inicial. Y en la medicina familiar siempre queremos tener una visión holística y una visión completa del individuo y eso es a lo que apostamos. Ujú. Creo que no siempre lo logramos, pero intentamos de que así sea. Y hablando con Jack, muchas veces en nuestra otra actividad hemos compartido, bueno, formas de pensar, formas de ver, hemos intercambiado y eso ha llevado a que yo también haya sido paciente del sistema floral con éxito y me parece importante observar algunas cosas, ¿verdad? Digo, muchas veces concurrimos a un técnico buscando una solución y realmente debemos agotar otros aspectos, como el hecho de ver a nuestro médico y agotar el hecho de que no tengamos alguna afección orgánica que nos esté limitando y por eso interpretemos que el sistema al cual acudimos por ahí consideramos que no fue efectivo y en realidad lo que sucede es que no consultamos al médico clínico y que había otra afección de fondo. A eso voy. Claro. Yo la otra vez lo que hablábamos en el detrás de cámara, digamos, Ujú. era sobre cómo había pacientes que llegaban a mi consulta de flores y que yo me he quedado algunas veces pensando si no hay una afección de fondo que sea más biológica. Y esa era la información que me gustaba también que quedara un poco claro, ¿no? Porque a veces falta como de algunos nutrientes, por ejemplo, ¿no? Afectan como el estado emocional también de las personas. Entonces, capaz que nos puedes contar cuáles son algunas de esas causas biológicas más comunes, por lo menos, que puedan estar afectando la emoción de las personas, o que incluso a pesar de estar recibiendo una terapia emocional, como, bueno, flores de Bach o ir asiduamente a un psicólogo y todo, a veces igual se dificulta un poco el mejorarnos, ¿no? El estado de ánimo, sobre todo. ¿Qué Sí, podrían ser esas mira, afecciones? me parece que siendo como dinámicos, rápidos, prácticos, es bueno que como cuando nos encontramos en el lugar del paciente por una afección por ahí del estado anímico o demás, consultemos al médico clínico. Reconozco lo siguiente, ahí hago un poco el mea culpa. Me parece que muchas veces los pacientes consultan y el médico clínico por un tema de rapidez, de cómo es el sistema de salud, a veces no le da la importancia adecuada o no tiene el tiempo o no se genera el espacio o no se genera el ámbito para interrogar. Pero creo que justamente si el paciente tiene un clínico de su confianza, lo tiene que ver para poder abordar todo. Y ahí vamos al grano, digo, creo que hay afecciones
que son afecciones médicas concretas que pueden dar una alteración del estado anímico, de las más diversas. Y ahí yo creo que está bueno que el paciente consulte con su clínico. Nosotros tenemos, vale la pena decirlo, un sistema de salud que es muy continente y que hace que, ya sea en un medio mutual, en un seguro de salud o en ACE, el paciente tiene derecho a optar por su médico de cabecera. Y eso es lo más Ajá, importante, porque se supone que es el médico al cual el paciente le tiene confianza, tiene derecho a elegir y a cambiar, a veces no sentirse totalmente cómodo y cambiar por otro clínico, pero cuando el claro, paciente viene con una afección del estado anímico hay que descartar algunas situaciones. Me parece que siempre, como lo hablamos en este lugar donde nosotros compartimos nuestra actividad con Jaque en la estética, también ahí nosotros hacemos medicina estética. Y muchas bien, veces el paciente viene por una alteración estética y se sorprende porque le pedimos exámenes porque viene por estética corporal, por ejemplo. Entonces acá es lo mismo, digo, el paciente consulta por una afección del estado anímico y hay que ver que desde el punto de vista clínico el paciente esté bien. Entonces, por lo menos requerimos descartar que el paciente no tenga una anemia, que no tenga una ajá, alteración de su tiroides, que no tenga una disminución de la vitamina D o que no claro, tenga otras cosas un poquito más complejas. Pero creo que por eso siempre la función del clínico es descartar el estado de ujú, salud de su paciente. Y yo reconozco que ahora hay un gran porcentaje de información que todos accedemos al doctor Google, accedemos a Instagram, accedemos a todo. ujú, Y por ahí eso son herramientas, pero a su vez nos pueden confundir. Entonces, lo claro, ideal y el consejo es que el paciente hable con su médico. Reconozco, como decía, que el médico tiene que ser receptivo y no subestimar que esa alteración del estado de ánimo puede deberse al estrés, a algo pasajero, a un estrés postraumático menor o lo que fuere. Y siempre hay que pedir una valoración general que puede ser un hemograma para descartar una anemia y el médico tiene que interrogar a su paciente en los aspectos más diversos. Digo, si es una mujer, cómo es el ciclo menstrual, bien, cómo es la frecuencia y la cantidad ujú, de sangrado para descartar que en primera instancia no haya una alteración del ciclo que genera una anemia por esta causa. Una afección bien, tiroidea, porque muchas veces los pacientes heredan una afección de tiroides o presentan una afección de tiroides que puede ser un hipo o un hipertiroidismo y esto tiene síntomas de los más diversos y claro, en las dos situaciones se afecta el estado anímico. Después, los pacientes que tienen un síndrome metabólico, ya sea una alteración del colesterol, una diabetes o una hipertensión, pueden tener una alteración del estado de ánimo y en realidad está vinculado a esa patología. Al igual que esto que ahora está tan de moda, que es la alteración de la vitamina D, y nos claro. ha Varias sorprendido que personas muchas veces, han preguntado, sí, sobre esto, ¿no? O sea, y todos tenemos, es como que lo que se dice siempre es como que todos tenemos baja la vitamina D. Pero bueno, ¿qué tanto nos afecta esto? en realidad la vitamina D hoy en día se considera una hormona, interviene mucho más que en el metabolismo del hueso y está directamente vinculada también al estado anímico. Entonces, muchas veces nos sorprendemos como clínicos porque la pedimos de rutina y en un Ujú, paciente muy joven, sano, encontramos valores que están muy por debajo de lo esperado. Y ahí quizá el bien, paciente no tiene síntomas, pero no podemos esperar a que nos consulte por una alteración inespecífica y hallarlo en ese momento. Entonces, como estudio de rutina, claro, tenemos la obligación de recomendarle a las personas que por lo menos una vez por año, una vez cada 2 años, se hagan un estudio, no importa la edad, y podamos ver si esto aparece o no. Y ahí tenemos que suplementar y tenemos que aconsejar. Aconsejar, en el caso de la vitamina D, tomar sol por un periodo de tiempo razonable, en horas adecuadas, porque también a veces se nos va la mano con esto de, parece que el sol fuese malo, el sol no es malo, el sol es energía en la forma más pura y lo tenemos que bien utilizar.
Y creo que a Claro, veces pasamos horas frente a dispositivos electrónicos que nos hacen daño y nos parece que eso es lo adecuado. Y creo que estamos asistiendo a que las nuevas generaciones, eso ya lo sabemos todos, pasan expuestos a todos estos dispositivos, no tienen contacto muchas veces con el ejercicio, con la luz solar, con las cosas más sanas, que es lo que vemos siempre en esto que vos trabajás ya, que por fuera de las flores es claro. el contacto con la Con la tierra, con la naturaleza, vida y claro. con la El naturaleza. coexistir ahí. Y ahí perdemos Ujú. porque nos parece que somos, eh, no sé, elementos de laboratorio, que tenemos todo en tocar el Ya. clic y ahí aparece todo. Entonces, digo, me permito, para a modo de resumen, que las personas, el consejo es que visiten a su médico clínico esporádicamente, que se pueda hacer un chequeo básico, que veamos los antecedentes familiares, que veamos cómo nos sentimos, porque acá una cosa que a mí me parece importante, que insistimos mucho en la medicina familiar y en la medicina funcional, que es la autogestión de nuestra salud y el autocuidado. Yo creo que algo que Claro. tenemos que haber aprendido a lo largo del tiempo es que tenemos que saber cómo cuidarnos y autogestionar nuestra salud. Tenemos un sistema de salud que es muy Ujú. bueno, que es continente, y lo que el sistema de salud no puede hacer es ir a buscarnos a nuestra casa. Entonces, tenemos que Claro. concurrir una vez cada año y medio, a una entrevista con el clínico, y por ahí, para solucionar un poco el tema del tiempo, llevar anotado cuáles son nuestros antecedentes personales y familiares, qué es lo que nos Bien. preocupa, qué es lo que nos motiva, y ahí le vamos a allanar y vamos a tener un diálogo como más fluido con el doctor para que nos pida exámenes. Y Bien. bueno, me parece que allí el médico va a pedir exámenes y va a descartar cosas. Claro. Así que, bueno, nuevamente acá, insistir en que no somos pacientes, sino que somos asientes de nuestra salud. Yo siempre digo eso, ¿no? Digo, es ser responsable de uno mismo y en este caso, bueno, ir a la consulta médica es parte de esa responsabilidad que tenemos con nosotros, con nuestro cuerpo, con cuidarnos también. Yo creo que Otra hay pregunta, un punta, sí, una cosita vinculada a dime. eso que es muy importante. Creo que los médicos a los médicos nos resulta mucho más fácil solucionar enfermedad que intervenir en salud. Y ahí Claro. compartimos un poco con el paciente aquello de que cuando el paciente viene y nos dice, vengo por un chequeo, ¿pero qué se siente? No, Ujú. está todo bien. Muchas veces nos quedamos un poco descolocados y creo que nos cuesta no tratar una enfermedad, pero está bueno que el paciente venga Claro. y hasta cierto punto nos exija, bueno, vengo para prevenir y ahí le pediremos lo que consideramos, veremos si está todo bien y daremos un consejo, pero es un derecho del paciente que se le pida un chequeo, que se lo estudie y que se le haga una devolución. Cuando lo volvemos a ver y en función de sus antecedentes personales y familiares, armar un plan o una estrategia, ¿verdad? Correcto, como cuando, bueno, cuando ya lo decía el doctor Bach, ¿no? No tratar el síntoma, sino que tratar a la persona. En este caso no estaríamos esperando el síntoma, sino que, bueno, ver por qué esta persona está acá y qué es lo que quiere, o sea, cómo podemos acompañarlo. Sería como ahí, así que bueno, Yo creo que, no bueno, olvidarnos muchas de veces las personas vienen, no son claras o no les queda muy claro, vienen al médico por algo, por un síntoma, y ahí uno tiene, el arte de la medicina es desenmascarar si eso tiene eso. una causa orgánica, tiene un rótulo, que puede ser una afección o no, o si el paciente está atravesando un episodio de ansiedad, de angustia o por una situación familiar, y también tenemos que entrar a desarmar todo ese entramado y muchas veces en 15 minutos tenemos que tratar de ser sagaces para Claro. descubrir. Pero bueno, creo que muchísimas veces el paciente viene buscando el apoyo y tenemos que sí pedir exámenes básicos para descartar afecciones, que es esto tan de moda que son las enfermedades crónicas no transmisibles. Por lo menos si nuestro paciente tiene, bueno, una diabetes, una dislipemia, una hipertensión. Y estas cosas sí afectan el estado anímico, sí dan una alteración leve desde lo que puede ser una ansiedad, un estado de ansiedad o de angustia, y no ser tan livianos de decir, bueno, esto es un cuadro
leve y se soluciona Claro, fácil en realidad, llegar a diagnóstico. Y también ser sagaces y darnos cuenta cuando el paciente está bien y necesita otro tipo de apoyo que por ahí nosotros no le podemos dar, y saber derivar. Y a propósito comento ya que de mi consulta de hoy, te derivé a una paciente porque en realidad está toda estudiada, lo que tiene es una alteración de ese bien, estado de ánimo por una situación familiar compleja. Entonces digo, ahí yo la puedo claro, recibir y la puedo ver, pero me parece que claro. ella necesita un ámbito con un técnico que pueda verla con tiempo y trabajar con ella en esos aspectos. Creo que básicamente es eso, ¿verdad? Claro, bueno. Bueno, será bienvenida entonces esta Bien. paciente bien. Siempre buscamos es un lugar seguro para, bueno, para transitar la fragilidad que a veces las circunstancias nos plantean, ¿no? Contame ahora sobre el uso de medicamentos recetados por psiquiatras en combinación con otras terapias. ¿Qué te parece eso? Y también un poco que habíamos hablado anteriormente sobre esta clase de medicamentos en particular que muchas personas se les aconseja tomar, sobre este punto donde a veces no se quiere tomar el medicamento porque hay como un poco de tabú con este tipo de medicamentos y se busca otras opciones, que yo te decía, a veces veo que la gente es como que fuerza su mente evitando la medicación y capaz podrían pasarla mucho mejor. Y vos también me hablabas esa vuelta en esa charla sobre el destete, que era lo que a vos te costaba más de la medicación esa, ¿no? Contame a ver cuál es tu opinión sobre eso. Bueno, ahí hay dos o muchos grupos, pero me parece que quizá hay un grupo de pacientes que tiene un poco de temor muchas veces cuando el técnico, porque no siempre es el psiquiatra, muchas veces el médico general, porque está capacitado para hacerlo o porque hay una dificultad para el acceso al psiquiatra. Cuando a un paciente le indicamos una medicación para su estado anímico, el paciente se resiste. Yo creo que todo esto pasa por el vínculo que puedan establecer en forma bilateral el médico y el paciente, o que no es lo mismo el paciente con el médico. El médico tiene que ser claro y tiene que guiar y apoyar al paciente en esto de que es necesario un medicamento, lo vamos a hacer por un periodo y seguramente después lo vamos a suspender. Lo vamos a suspender en forma gradual o no, seguramente en forma gradual, y hay un grupo de medicamentos que son, en realidad entraba en el grupo de los antidepresivos y ahora se habla como de neuromoduladores. O sea, muchas veces hablamos con el paciente y le decimos, vamos a empezar un medicamento, perfecto. El paciente pregunta, ¿qué es? Bueno, es un antidepresivo. No, no lo quiero porque yo no estoy deprimido. Bien, Claro, creo que ahí tenemos que entablar una buena relación para explicarle que quizá por un periodo corto lo necesite, que por fuera del efecto antidepresivo o del efecto ansiolítico, ese medicamento va a mejorar su estado anímico y no va a depender toda la vida de eso, pero sí por un periodo, ¿verdad? claro, Ese es el primer grupo, es el grupo de pacientes que se resiste, y creo que no está bueno, pero ahí medio como que hago ese mea culpa porque el médico tiene que ser lo suficientemente, bueno, confiable y acercarse al paciente para explicarle. Si el paciente no quiere, bueno, veremos, pero en realidad nosotros tenemos que explicar, que acercarnos y plantearle que eso va a ser por un periodo y que por este momento es necesario. Pero bien. hay otro grupo de pacientes que son los que consumen esta medicación en forma permanente desde hace muchísimo tiempo. Los psicofármacos más básicos, los antidepresivos, los ansiolíticos, las benzodiazepinas, y creo que ahí es la situación inversa. El paciente consume esto y le parece que lo necesita sí o sí. Y ahí, nuevamente, el médico tratante se tiene que sentar con el paciente, hablarlo y ver si realmente lo necesita. Me parece que acá sí se necesita la supervisión de un técnico especialista que diga, bueno, necesita por un periodo más prolongado, pero ¿por qué lo necesita por este periodo tan prolongado? ¿Será que el paciente no se puede desprender de esto y lo está utilizando como algo que cree que lo necesita tanto? ¿Y no será que necesita una psicoterapia, otro tipo de apoyo para destetarse de este fármaco y tomar acción en otras cosas y no depender de la sustancia?
Porque si vamos a entrar al área de la sustancia, terminamos en una farmacodependencia. Entonces, me parece que todos, o todos los técnicos, tenemos que generarnos el tiempo para interrogar esto y a su vez los pacientes a sincerarse de cómo están sintiendo cuando están consumiendo este tipo de sustancias. Me parece que ni el grupo 1 ni el grupo 2, o sea, si el paciente necesita fármaco para su estado anímico, bueno, llegaremos a un acuerdo y lo tomará por un periodo. Tampoco está bueno que in eternum los pacientes tomen 25 años una benzodiazepina. Y ahí lo tendrán que ver con su clínico y también flexibilizarse para ir a ver al psiquiatra. O sea, el psiquiatra verá si necesita eso, si necesita una psicoterapia, un apoyo que la institución se lo brinde o no, pero me parece que muchas veces nos enfrentamos a personas que toman, no sé, 4 psicofármacos y en realidad estamos necesitando sentarnos a hablar y ver si lo puede solucionar con el clínico o si tiene que ver al especialista y desmitificar aquello de que bueno, tengo que ir a ver al psiquiatra. Tengo que ir a ver al psiquiatra muchas veces, así como tengo que ir a ver un traumatólogo o tengo que ir a ver un fisiatra. Y creo que ahí se hace todo mucho más fácil y mucho más llano. Cuando uno permite que lo ayuden, también es cierto que el médico tiene que tener la capacidad para acercarse y quizás generar el tiempo y una buena estrategia de entrevista, que es lo que a veces nos sucede, ¿no? Claro. Bueno, así que en estos casos capaz que lo ideal sería también tener como una terapia complementaria. Creo que Sería sí. capaz que más sencillo, más fácil de llevar, tener el espacio seguro para hablar y tomar la medicación pertinente como se está pidiendo, como lo está pidiendo el médico. Ahora, ¿cuáles serían, como para colaborar, digamos, ¿no? En un trabajo en equipo para esta medicina como integrativa, cuáles serían algunos que pudiéramos identificar como algunas señales de que el paciente está necesitando pasarse a un chequeo médico, o lo que fuera, como que pudiéramos identificar en consulta floral, por ejemplo, para yo decir, mira, este paciente te tengo que recomendar que vayas a hacerte tu chequeo. ¿Cuáles podrían ser como algunas señales de alerta, digamos, sí, Yo creo que, contundentes? bueno, desde lo básico, me parece que eh, indirectamente tu función es un auxiliar del servicio de salud. Entonces, está bueno que sepamos o que preguntemos al paciente cuáles son sus antecedentes familiares, cuáles fueron las afecciones de sus padres, las afecciones de sus hermanos o las afecciones en la familia. Y ahí hay que dar un pequeño consejo, que no precisa que uno sea médico para eso, pero si en su familia hay determinada afección, está bueno que consulte para despistar que esto no esté sucediendo también en él. Y después cuando vemos que hay una alteración del estado anímico y que el paciente se angustia mucho, se preocupa o en fin, y viene a nosotros en tu caso, por la terapia floral, recomendarle siempre que vaya a su médico, que le cuente que está concurriendo a un terapeuta que lo está apoyando y que el médico, bueno, también tenga la capacidad de Claro, chequearlo y de reverlo, porque creo que esto no es una sola consulta, hacemos 3 exámenes y no nos vemos más, o sea, me parece que tenemos la obligación como médicos, como decía ya, en forma repetitiva, pedir algunos exámenes, entrevistarnos con nuestro paciente y ver si está todo bien y hacer algunas preguntas, o sea, si nuestro paciente tiene antecedentes de afección tiroidea y hace 5 años que no se estudia la tiroides, bueno, recordarle, no estaremos acá frente a una alteración de la tiroides y esta falta de energía o esta angustia que nos aqueja, ¿no será que la tiroides está funcionando mal? O si nuestro paciente tiene una diabetes, no estaremos en una etapa de la enfermedad en la cual hay que hacer otro tratamiento, en la cual no está pudiendo cumplir indicaciones y por ahí el paciente viene muchas veces hasta por un aspecto de negación, no, yo voy a ir a ver a otro técnico porque no estoy bien y en realidad lo que le está pasando es que no está cumpliendo las indicaciones de su enfermedad, que eso es lo que lo complica y está necesitando que alguien, no necesariamente su clínico, lo apoye
en seguir un camino, en comprometerse a cumplir, y las personas a veces buscan por otro lugar. Entonces, frente a un antecedente familiar o personal de una afección tiroidea, de una diabetes, de historias de familias con cáncer, por ejemplo, el primer consejo, y a veces es lo que el paciente no puede ver, es concurrir para que se lo estudie, ¿verdad? Entonces allí, por lo menos, quedamos tranquilos que lo derivamos y suponemos que se lo estudió y que se lo apoyó. Y creo que básicamente es eso, sí. Bueno, esa sería tu recomendación entonces Sin para duda. pacientes que están teniendo terapia emocional, por ejemplo, flores de Bach, sería, podríamos decir que es esa, que consulten igual a su médico, que hagan un poquito de chequeo en su propia historia, sobre enfermedades de familia o lo que fuera. Podríamos Claro, decir que para redondear y dar un cierre, que sería ese el consejo, o sí, yo queremos creo que agregar eso algo. no, yo creo que eso es autogestionar nuestra salud, pero para autogestionar la salud tenemos que primero, eh, a ver, permitirnos que nos estudien. Después, cuando ya sabemos lo que tuvimos o lo que tenemos o lo que padece nuestra familia, es tomarlo por ahí también con seriedad para comprometernos a cumplir. Y a veces las personas necesitan que se los apoye para cumplir. Y no siempre es ese médico que te ve 2 veces por año 15 minutos. Por ahí necesitas que alguien te ayude a transitar y a ver cuáles son tus temores. Y quizá un técnico como vos lo puede interrogar, lo puede acompañar, y es un poco el estímulo para que el paciente vuelva a su consulta y se haga un chequeo 2 veces por año. Y algo que parece tan obvio, tan sencillo, muchas veces no sucede. No sucede porque tenemos excusas. El tiempo, el trabajo, no voy a poder porque no voy a poder cumplir, porque ¿qué me van a decir que yo no sepa? Porque no sé, son muchas cosas. Muchas veces los pacientes consideran que la institución no les va a brindar mucho, y muchas veces la institución brinda poco o brinda una atención rápida. Entonces, por ahí el ámbito de diálogo contigo lo apoya para poder concurrir, y esta cosa que es hacerse cargo de lo que nos pasa, ¿no? Porque seguramente vos lo vas a poder apoyar con tu técnica, pero el paciente lo que tiene que hacer es darse cuenta qué es lo que tiene que modificar, ¿verdad? Y cómo no lo vas a hacer de terapeuta de la diabetes, pero sí tenemos que modificar el comportamiento. Y creo que una de las funciones de tu saber, y quizá del mío, es la modificación del comportamiento y lograr el autocuidado, Claro. por la vía que sea. Y creo que viene por ahí, ¿verdad? Bueno, sería genial que el hospital del futuro, ese que Bach idealizaba, estuviera hoy y estaríamos ahí trabajando. Todos juntos, Todos. sin duda. Ese lugar donde se juntaba lo emocional y lo físico, eso Y sería lo sí, ideal, me parece. Hasta el día de hoy sigue como esa utopía que no se termina, pero bueno, hay algunas personas con ganas de que suceda y aunque sean algunas consultas en algunos consultorios, se da, y eso sí, está bueno saber para confiar en el servicio médico y en bueno, las cosas que tenemos que hacer. sin duda que sí. Bueno, damos el cierre, te dejo libre para que empieces las vacaciones, si es que te Gracias. tocan. Sí, claro que sí. Sí, sí, sí. A partir del miércoles, Bueno, muchas gracias vacaciones. por estar acá bueno, este espacio de bien, y ya nos volvemos a ver en nuestro trabajo la semana que viene. Gracias, Jackie. Un beso y a las órdenes. Beso grande. Bueno, Saludos a chao, chao.